Muy buenas tardes, docentes, estudiantes y público en general que nos acompaña este día en el desarrollo de la sexta sesión de la cátedra El pensamiento del doctor Fabio Castillo Figueroa. En esta sexta sesión se abordará la temática la creación de los centros regionales universitarios a cargo del doctor Raúl Ascúnaga. Esto con el objetivo principal de estudiar la trayectoria y los aportes del ex rector de la Universidad de El Salvador, el doctor Fabio Castillo Figueroa, además de promover el pensamiento crítico desde su visión para contribuir a la formación de la comunidad universitaria. Para desarrollar nuestra primera temática sobre la creación de los centros regionales universitarios, contamos con la valiosa presencia del doctor Raúl Ascúnaga, decano de la Facultad Multidisciplinaria del Occidente. Sin más preámbulo, tiene la palabra, doctor. Gracias. Tengan muy buenas tardes, estimados compañeros, compañeras. Voy a un poco a movilizarme para estar más cerca de ustedes y compartir con ustedes algunas de las expectativas, experiencias, visiones y sobre todo el ánimo de conocer la obra del doctor Fabio Castillo, que ha marcado tanto la identidad de nuestra universidad. Agradecerle a los coordinadores de la cátedra, al maestro Francisco Guzmán, compañero Ricardo Martínez, maestro también, la invitación de igual manera al decano de la facultad, el maestro Mauricio Lobo, quien ha tenido a bien esta iniciativa, para que los estudiantes, para que la comunidad académica conozca de lo que de alguna manera ha significado el máximo aporte que en el siglo XX tuvo esta casa de estudios. Yo voy a dividir esta pequeña conversación en dos partes. Primero voy a comentar algunos elementos del documento de reforma, de la propuesta de reforma universitaria, propuesto, valga la redundancia, por la comisión que el Consejo Superior Universitario nombró para tal fin. Voy a comentar ese documento, que a ciencia cierta es un documento referente en América Latina, una reforma universitaria exitosa, comparado con el documento de la reforma de la Universidad de Córdoba de 1918. Entonces yo voy a, como preámbulo, hablar un poco de ese documento, porque ese documento nos da el marco filosófico, conceptual y epistémico de lo que precisamente me pidieron que hablara. Yo les voy a hablar de la fundación, de los orígenes, de los prolegómenos, de la creación del Centro Universitario de Occidente y del Centro Universitario de Oriente, principalmente de esos dos centros universitarios. De eso vamos a hablar. Voy a tratar de hacer una exposición de unos 40 minutos, no más, para que podamos conversar, para que haya una interacción y de igual manera, si alguno de los asistentes quiere aportar otro elemento, ¿verdad?, que yo haya dejado por fuera y que ustedes conozcan, pues muy agradecido que lo podamos hacer. Que no nos preocupe que seamos poquitos. Quiero comenzar con eso. La organización guerrillera más importante de este país fue fundada por 5 personas. Y en ese primer grupo, durante tiempo, estuvieron solo 5 personas. Al tiempo, esas 5 personas llegaron a constituirse en un ejército poderoso
que mantuvo una guerra por más de 12 años. No crean que es fácil mantener una guerra por más de 12 años, en cuanto a logística, organización, equipamiento, formación ideológica de los cuadros. Así es de que somos poquitos, pero queramos ser sustanciosos, queramos ser profundos en lo que vamos a decir. Pues bien, quiero comenzar, decía, hablando sobre el documento de reforma. Coordinado por el doctor Fabio Castillo, una comisión en la que hubo representantes de docentes y estudiantes, se dio a la tarea de sistematizar un documento que se llama precisamente el planteamiento de reforma universitaria de la Universidad de El Salvador. Ese documento fue aprobado por el Consejo Superior Universitario y consta de 3 partes. Primero, un planteamiento general en donde se expone la inspiración, ¿verdad?, de la reforma universitaria de la Universidad de El Salvador, y esa inspiración viene directamente de Córdoba. En 1918, este año se cumplieron 100 años, los estudiantes, yo quiero hacer especial énfasis en los estudiantes, no los profesores, los estudiantes de la Universidad de Córdoba se organizaron para impulsar una serie de cambios que en la época se utilizó el nombre de reforma. Después, en los años 50 y 60, se va a cuestionar si era reforma o revolución. Nosotros vamos a seguir con la nomenclatura de Córdoba, reforma. Entonces, los estudiantes organizados básicamente pedían 3 cosas. 3 cosas. Primero, democratización de la educación superior en Argentina, en las universidades públicas de Argentina. ¿Y por qué querían ellos democratización? Porque la educación superior en Argentina, y no solo en Argentina, sino que en todo el continente, era para 1918 una educación completamente elitista. Solo los hijos de las familias adineradas podían llegar a la universidad. Solo los hijos de las clases altas podían hacer una carrera universitaria. De hecho, quiero comentarles que la universidad en América Latina no nació como un proyecto popular. La universidad en América Latina la fundaron los españoles para formar las élites dominantes, principalmente cuadros profesionales, médicos y abogados que legitimaran el poder de esa élite. Las universidades no fueron fundadas pensando en educar al pueblo. Las universidades fueron fundadas precisamente para responder a la estructura de dominación de la colonia. De forma que la universidad que llega a la República Independiente en toda América Latina es una universidad colonial, monástica, sin pretensiones de educar al pueblo, más bien con pretensiones esa universidad de mantener el conocimiento como un coto de caza de un grupo seleccionado. De allí que en el siglo XIX pensadores muy importantes como Simón Rodríguez hablan de educación para todos, que después lo va a retomar la UNESCO, ¿verdad? El eslogan de educación para todos, retomado por la UNESCO a finales del siglo XX, bueno, eso ya lo había dicho Simón Rodríguez, ¿verdad? El profesor
de Bolívar, ¿verdad? Profesor de Simón Bolívar. El mismo Libertador promulgaba por una educación para el pueblo. Vamos a decir una educación popular, aunque el concepto de educación popular es más complejo. Así es de que los jóvenes argentinos se rebelaron contra eso. Asimismo, los jóvenes argentinos no estaban de acuerdo con el autoritarismo al interior del claustro universitario, que caía solamente y que estaba en manos de los profesores. Los jóvenes argentinos proponen una idea que nosotros hoy vivimos y que a veces quizás no la reflexionamos mucho. Proponen la idea del cogobierno. Si la universidad está conformada por estudiantes y profesores, los jóvenes argentinos, los ciudadanos, dicen ellos, a los ciudadanos de América Latina le hablan ellos en su manifiesto, ¿verdad? En el manifiesto de reforma, en el documento liminar, ¿verdad? A los ciudadanos de América Latina dicen: ¿por qué las decisiones en la universidad las deben de tomar solo los profesores? Algo completamente novedoso para la época, novedoso por completo. Entonces ellos desarrollan el concepto de cogobierno. Les decía, a nosotros nos parece esto como normal, ¿verdad? Y que van a haber elecciones y que los estudiantes van a votar y van a participar eligiendo al decano, eligiendo a la junta directiva, al rector, y que van a estar en los organismos de gobierno. Sí, pero eso, quienes lo imaginaron y lo llevaron a la práctica fueron los estudiantes de la Universidad de Córdoba. La tercera idea fuerte es la ciencia al servicio de la humanidad, a la ciencia al servicio de la nación. Estos jóvenes argentinos eran gente muy pensante. ¿Y para qué se necesita acceder a la universidad? Bueno, para poner la ciencia al servicio de la nación. Yo he querido destacar solo 3 ideas. El documento que se llama de la Reforma de Córdoba, que yo los invito a que lo descarguen, no es un documento muy amplio, ¿verdad? No es un documento muy amplio, es el manifiesto de la Reforma de Córdoba. Tiene los principios conceptuales, filosóficos de la reforma de nuestra universidad. Entonces, cuando llega el doctor Fabio Castillo al rectorado, a principios de los 60, ¿quiénes pusieron al doctor Castillo como rector, verdad? Los estudiantes. Los estudiantes impulsaron que el doctor Castillo tenía que ser rector. ¿Y por qué el doctor Castillo y no otro académico de la época? Porque el doctor Castillo era un hombre profundamente humanista que comprendía estas ideas. Comprendía estas ideas. A los académicos, muchas veces a los académicos les cuesta vincular su ciencia, su técnica con el compromiso social, con los problemas de la nación. Máxime en áreas eminentemente duras, de las ciencias duras. Imagínense ustedes, por 1962, 1963, un médico perteneciente a la élite salvadoreña o a una familia acomodada que perfectamente, provenido de Europa, con estancias en Estados Unidos formándose, que precisamente podía venir a ejercer el ejercicio de la medicina, valga la redundancia, podía venir a ejercer la medicina, pero el doctor Castillo dice: acepto ser rector joven.
Y como diría aquel famoso escrito de Yacuría, ¿verdad? Él dice, ¿filosofía para qué? Al doctor Castillo hay que preguntarle, ¿rector para qué? ¿Rector para qué? ¿Para enriquecerse de la Universidad del Salvador? No, si la universidad no tenía ni un presupuesto asignado de manera decente para mandar y tener mucho poder. No habían profesores dedicados a tiempo exclusivo a la universidad. O sea que las ideas del doctor Castillo no eran pretensiones ni financieras, ni de poder ejercer dominio sobre grupos. Eso hay que comprenderlo. Eso hay que comprenderlo. Así es de que cuando comienzan a discutir los miembros de la comisión para el planteamiento de reforma de la universidad, el documento obligado que discuten es precisamente el manifiesto de la reforma de Córdoba. ¿Y por qué otros rectores no lo habían hecho? Rectores buenos, como Servelio Navarrete, como el doctor Llerena. ¿Por qué no lo habían hecho? Esa es la grandeza precisamente del Señor que nosotros estamos celebrando y estudiando en esta cátedra. Fabio Castillo tuvo la capacidad, la sensibilidad de comprender el momento histórico de la universidad y proponerse crear la universidad. Cuando digo proponerse crear la universidad, me refiero a darle una identidad moderna a esta institución. Una identidad moderna. Cuando el doctor Castillo llega a ser rector, pues no existía la ciudad universitaria, ni como la conocemos ahora, ni siquiera un 10%. La universidad estaba perdida en unos edificios en el centro de San Salvador. Así estaba la universidad. Hemos olvidado nosotros esa historia. Hemos olvidado nosotros esa historia. Quien se propuso crear la ciudad universitaria fue el doctor Castillo. Y en el documento de reforma se plantean tres áreas que había que reformar. Decía, el documento tiene un preámbulo que es la conexión con el manifiesto de Córdoba. El segundo apartado del documento es un diagnóstico de la situación de la educación en el país. ¿Ya? Es un diagnóstico de cómo está la educación en el país, cuántos graduados había de bachillerato en el país, cuántos graduados había de la universidad. Cuando el doctor Castillo llega a ser rector, revisa los números. En la década del 50, en varios años de humanidades no se había graduado ni uno, en varios años. Y la cantidad de graduados en la década del 50 apenas sobrepasa los 300, de toda la universidad, de toda la universidad. Entonces, reconociendo ellos el diagnóstico, hacen tres planteamientos. El primer planteamiento es una reforma técnico-pedagógica de la universidad. Una reforma técnico-pedagógica. Ese es el primer apartado. Con una serie de medidas que yo no las voy a tocar en este momento. Una serie de medidas. Valdría la pena revisar cada una de esas medidas porque yo sostengo la tesis que esas medidas todavía tienen vigencia en el estado actual de la universidad. El segundo apartado, que es el que realmente me introduce al tema, es algo que dice en el documento: democratización de la educación superior. Democratización.
Y el tercer apartado habla de una reforma administrativa de la universidad. Primero, reforma técnico-pedagógica, democratización de la educación superior y tercero, reforma administrativa. Quiero hacer hincapié en este momento en la idea de la democratización de la educación superior. En la democratización. ¿Por qué la democratización? Porque en los años 60 la educación salvadoreña, al igual que en 1918 en Argentina, la educación salvadoreña era completamente elitista. Más del 70% de los salvadoreños no podían leer ni escribir. Los años 60, más del 70% no podían leer ni escribir. Entonces, una de las ideas, fuerza del doctor Castillo y de la Comisión de Reforma era responder la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que los pobres lleguen a la universidad? ¿Cómo ampliar la matrícula? ¿Cómo masificar la educación superior? En ese contexto no se hablaba de masificar, ¿verdad? Hoy nosotros la masificación la vemos como un problema, ¿verdad? 80 estudiantes en un aula, ¿verdad? 100 estudiantes, 90. No, en aquella época el problema era, ¿verdad?, que para medicina entraban 30 en total. ¿Verdad? 30 en total. Y había hasta estándares de estatura para entrar. Si era muy chiquito no podía entrar. Si tenía algún defecto físico, ¿verdad?, no podía entrar, ¿verdad? Y por supuesto, de manera vedada, las mujeres tenían más dificultades para entrar. Les digo de manera vedada, no había algo explícito, pero en los exámenes médicos, en los exámenes físicos, en las entrevistas, a las mujeres se les iba relegando. Se les iba relegando. Entonces, la idea de ampliar la masa estudiantil en la universidad, de democratizar en ese sentido hay que entenderlo como deselitizar. Si solo una élite tenía acceso, hay que buscar la manera para que más personas puedan ingresar. Y eso significa ampliar las instalaciones. Significa más aulas, significa más salones. Y esa es la razón por la cual se creó esta ciudad universitaria. Sin comprender que lo que se buscaba era democratizar, sin comprender eso, es muy difícil que nosotros asimilemos la idea que la universidad que estaba en el centro, que era la zona urbana, decidiera venirse para mexicanos que aquí era el monte. A principios de los años 60 aquí era el monte, ¿verdad? Aquí era el monte. Aquí era una finca en esa época. Entonces la idea era tener instalaciones que pudieran albergar al máximo posible de estudiantes. ¿Pero a qué estudiantes? ¿A qué estudiantes iba a albergar? A los más pobres. El proyecto universitario de reforma en la Universidad de El Salvador, que triunfó, tiene un profundo sentido humanista y popular. Sí le apuesta a la ciencia, sí le apuesta a la técnica, sí le apuesta al desarrollo académico, pero con un componente que sin ese componente no fuéramos lo que hoy somos, y es que los sectores campesinos y obreros por primera vez
llegaran a la universidad. Y se creó un sistema de becas. En esa época no había la unidad de estudios socioeconómicos, se fundó. Trabajadores sociales, no estaban contratados, se contrataron a tiempo completo para que estudiara la condición familiar de los aspirantes. Y se creó la residencia universitaria para que los estudiantes que provenían del interior del país, Santa Ana, San Miguel, Ahuachapán, Morazán, pudieran tener esa residencia, quedarse a dormir allí. Se fundó el comedor universitario, que los estudiantes pudieran tener su alimentación allí, y los muchachos, ¿verdad?, era gente pensante y se dedicaban a estudiar y más de alguna vez a emborracharse también por las noches, ¿verdad? Y había fiesta, y había discusión, y había trova. Era una época del amanecer de la revolución en América Latina. Recientemente la revolución cubana había triunfado y venían esas ideas acá, ¿verdad? Comenzaba a conocerse la música ya de manera más directa de lo que con el tiempo llegó a ser la nueva trova cubana. Sin embargo, la grandeza del doctor Castillo no llegó solamente a crear la idea de democratizar la educación superior en el centro, sino también visualizó la universidad, y esto lo desarrollan de una manera bastante profunda y genial los compañeros, tanto Ricardo Martínez como Francisco Guzmán, visualizar la universidad como una estrategia de desarrollo humano. Una estrategia de desarrollo humano. En esa época los canales de televisión no existían, comenzaba la televisión en El Salvador. La unión estaba completamente deslindado del centro. Los de Oriente siempre se han sentido excluidos de este país, porque El Salvador principalmente ha sido San Salvador y Santa Ana, y eso tiene una razón histórica. Tiene una razón histórica. Los asentamientos indígenas pipiles estaban en el occidente, donde eran los asentamientos más importantes, hacia el centro, y los lencas estaban en el oriente, y el lindero o la frontera natural era el río Lempa. Era el río Lempa. No es de extrañar que un salvadoreño jamás en su vida haya conocido Oriente. No es de extrañar que cientos de miles de salvadoreños se mueran sin conocer Oriente. Y las señales de radio, de televisión, recientemente han llegado al oriente del país. En las últimas elecciones y en estas que vienen, el papel de la gente de Oriente es determinante. Pues bien, el doctor Castillo visualizó la creación de universidades, de centros de estudio, no de universidades, también en el interior del país. A esos centros se les dio en llamar centros universitarios. El primero creado fue el de Occidente y posteriormente el de Oriente. El Centro Universitario de Occidente fue acogido por los santanecos, dado que su asentamiento era en Santa Ana, fue acogido por los santanecos como una fiesta. La clase media de Santa Ana, los profesionales, los empleados, se emocionaron cuando llega el rector y dice: promovamos una comisión que se encargue de los preparativos para abrir un centro universitario en Occidente. La gente, sin ninguna duda, vio el liderazgo de Fabio Castillo y la mano de Fabio Castillo en esa decisión.
Fíjense que el Centro Universitario de Occidente, por acuerdo del Consejo Superior Universitario, se fundó en 1965, en el mismo año que nació la UCA. Desde allí las privadas comenzaban a molestar. A la UCA, la familia Belimeli le regaló ese terreno. El terreno del Centro Universitario de Occidente fue comprado a una familia del lugar. Era una finca también, afuera de Santa Ana. Este señor que está aquí sentado al frente, ¿verdad?, fue uno de los líderes que coordinó un sinfín de actividades para reunir el dinero y comprar esas 15 manzanas. Comprar esas 15 manzanas. Hicieron bailes, rifas, cenas. Y la gente participaba, ya que hay un fenómeno bien importante en los santanecos, que esto es cultural. Esto es cultural. Yo soy de aquí de yo estudié aquí en San Salvador y cuando llegué a Santa Ana, ya por 1995, lo noté. Todos los santanecos, su gran mayoría, vienen a San Salvador como obligados o vienen bien entusiasmados, pero ya cuando están aquí se quieren regresar bien rápido. Entonces, para muchas familias, mandar a sus hijos a estudiar a San Salvador era, desde el paternalismo de la época, era un riesgo. Que las hijas en la capital se perdieran, que los hijos en la capital se perdieran. Entonces Santa Ana era un pueblo, y el seno materno no quería ser roto por la idea de que sus hijos se vinieran a San Salvador. Y mucha de la gente que se venía a San Salvador a estudiar a la universidad, previo a la reforma, se quedaba viviendo en San Salvador. Antes de los años 60, Santa Ana y San Salvador se disputaban cuál ciudad era la más importante económicamente. Empresas importantes de este país nacieron en Santa Ana. Por ejemplo, La Constancia, desafortunadamente, ¿verdad? La Constancia, SADCB, nació en Santa Ana. Roberto Mesayau la fundó con 80 colones, ¿verdad?, que traía cuando vino acá a El Salvador. Entonces, hubo toda una movilización social para que se pudiera fundar el Centro Universitario de Occidente. Y la visión del doctor Castillo, ¿cuál era? Bueno, era que los muchachos hicieran los primeros años, ¿verdad?, en Santa Ana. En esa época solo habían 7 facultades. Las más importantes siempre fueron, desde que se fundó la universidad, medicina e ingeniería, jurisprudencia. Ya fueron las más importantes. En esa época química y farmacia no se habían separado, solo estaba la facultad de química, así se llamaba. Y ahí estaban los químicos y estaban los farmacéutas. Cuando se fundó Ciencias y Humanidades, Ciencias Naturales, que los químicos puros se vinieron para acá y los químicos farmacéutas se quedaron allá. Pero eso va a ser ya en el segundo rectorado de Fabio Castillo. Entonces solo habían 7 facultades y la idea era que los estudiantes hicieran el primer año, segundo año. ¿Verdad? El centro universitario era completamente dependiente de San Salvador. Los estudiantes se matriculaban en la facultad de su especialidad en San Salvador, pero las clases las recibían en Santa Ana. Casi paralelo nació el Centro Universitario de Oriente, casi paralelo. El Centro Universitario de Occidente se abrió en un local prestado, en el Colegio Bautista. En ese tiempo el director era un gringo, 144 estudiantes aproximadamente. Los echaron ahí bien rápido
El acuerdo es del 65, las clases comenzaron en el 66, por el 9 de mayo de 1966, y los echaron del Bautista porque los estudiantes universitarios eran relajeros. Los estudiantes universitarios eran relajeros. ¿Y por qué detallo yo eso de las bohemias en la residencia y que los estudiantes eran relajeros? Por algo que unos años después iba a decir Allende: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, dijo el presidente de Chile. Fíjese. Entonces los jóvenes se rebelan ante una sociedad. En los años 60 los jóvenes se rebelan ante una sociedad patriarcal por completo, ¿verdad? Con una religiosidad muy marcada. En Estados Unidos ya está la generación hippie y antes había estado la generación beat, la generación del golpe. En México, de igual manera, ¿verdad? Los jóvenes están rebelando contra la religión, contra el patriarcado, contra las tradiciones sociales, contra muchas tradiciones muy enquistadas en la cultura latinoamericana. ¿Y quiénes promovieron ese cambio? Nuevamente los jóvenes. Nuevamente los jóvenes. Un hippie que le gustaba pintar y que era un genio para pintar, se fue para La Palma y allí fundó una comuna con otro montón de peludos, ¿verdad? Que no se cambiaban el blue jean. Pero este hippie era un genio, Fernando York, y le inventó una artesanía al pueblo para que de eso comieran y de eso sobreviviera, ¿verdad? Entonces esta generación de los años 60 es una generación que rompe esquemas, que rompe el status quo. La idea principal, democratizar la educación superior. Se funda Occidente, se funda Oriente. Muy pronto estos centros universitarios van a aspirar a mayor desarrollo. En los primeros años de 1966, 67, en los primeros años, los profesores viajaban de San Salvador a Santa Ana. Los profesores viajaban. No había un claustro santaneco. ¿Y por qué no había? Porque no habían profesionales en la zona. De allí la idea muy importante de la universidad como estrategia de desarrollo humano. No habían profesionales en la zona. Entonces viajaban de San Salvador hacia Santa Ana los profesores, y eran profesores nombrados acá. El doctor Miguel Sáenz Varela fue miembro del primer consejo directivo del Centro Universitario de Occidente, y él atesoró desde el 66, 67 el primer libro de actas de ese consejo directivo. Y allí se consigna los ingresos, el presupuesto. En aquella época el presupuesto del Centro Universitario de Occidente no existía. Y se consignan las discusiones para que este centro vaya teniendo las aulas, los laboratorios. Comienza a funcionar el centro sin presupuesto, con profesores que iban de San Salvador, en un local prestado. Muy pronto, principios de los 70, va a ser construido en Santa Ana el primer edificio de aulas, de laboratorios, que se conoce como el tren en la facultad. El tren, los que conocen la facultad, ¿verdad? Donde está administración académica, donde está biología, esa es la parte vieja de la facultad. Con ese trencito, digamos, inició el Centro Universitario de Occidente. No quiero pasar por alto un dato que han rescatado Ricardo y
y Francisco, en un libro que ellos escribieron a razón de la cátedra que dieron en Santa Ana sobre el pensamiento de Fabio Castillo. Una donante anónima le entrega a la dirección del centro 15,000 colones para que compren los reactivos, porque no había nada de eso y el gobierno no asignaba presupuesto. No es objeto de esta conversación, pero sí tengo que decirlo. Los militares vieron con recelo estos movimientos en la universidad. Los militares vieron con desconfianza y cómo este rector comunista va a andar llevándole universidad a los pobres, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en este país, verdad? ¿Qué va a pasar? El Salvador en los años 60 era un país sumergido por completo en el analfabetismo y en una economía agrícola dependiente del cultivo del café y la caña de azúcar. Y lo que se necesitaba eran obreros, ¿verdad?, para la producción, ¿verdad?, para sostener el status quo. La población no necesitaba ser obrero. No es cierto que alguien con solo trabajar va a llegar a hacer dinero. Los campesinos trabajan mucho y nunca van a llegar a hacer dinero. Los obreros trabajan mucho, las señoras de las maquilas trabajan mucho, pero ganan $8 al día. Mientras haya un sistema de distribución de la ganancia completamente injusto, por más que trabaje alguien no va a hacer dinero, por más que trabaje. Pues bien, no fue bien visto por los militares y por sectores conservadores la creación del Centro Universitario de Occidente. Sin embargo, en ese primer momento, el interés de las familias porque sus hijos recibieran clases en Santa Ana prevaleció. El rector tenía buenas relaciones con la cúpula que dirigía el país, pero lo que el rector estaba fundando en realidad era, y con esto voy a ir concluyendo, el germen de las ideas, y de las personas que posteriormente iban a impulsar la transformación más grande que ha tenido este país, que es la guerra. Sé que a muchos hoy no les gusta hablar de la guerra y que muchos dicen, ¿por qué me metí en la guerra? No hubiera participado de la guerra, ¿verdad? Muchos dicen eso, pero bienvenido, sin ese esfuerzo de miles y miles de salvadoreños, difícilmente hoy tendríamos las libertades que hoy tenemos. La universidad inspirada en la Reforma de Córdoba y que demostró que podía ser un proyecto científico y popular, albergó a los hijos de los obreros y los campesinos, quienes posteriormente se van a comprometer con sus familiares, que se van a comprometer con su comunidad y que va a visualizar en el conflicto y la organización popular la única vía para poder transformar el país y tirar al traste con los militares. Valga decir que los militares gobernaron este país directamente, al frente, en la presidencia, desde mayo de 1931 hasta 1978-79. Todos presidentes militares. Y antes del 31 hubo un periodo de la dinastía de los Meléndez y de otros presidentes civiles, pero antes también hubo otro periodo de dictadura militar.
Particularmente les digo que esa generación de residentes que el doctor Castillo albergó acá, no hubieran permitido que esos militares, las imágenes de los militares que están en la entrada de la universidad. Yo no sé quién ha visto esas estatuas. Las ubican las estatuas. Esta universidad albergó un profundo sentimiento antimilitarista, porque era la corriente de moda en toda América Latina. Era la corriente de moda en toda América Latina. Ser intelectual y no estar en contra de los militares era no comprender la realidad. Así era la época. Yo estoy por presentar al Consejo Superior Universitario el día de mañana una pieza de correspondencia, una nota solicitando al Consejo Superior que por acuerdo se retiren esas imágenes de los militares y que se trasladen allá por la concha acústica, donde está también la imagen de Morazán, que también fue un gran militar. Estos militares que están acá fueron líderes de la independencia dominicana del Caribe. Poco tenemos nosotros memoria de eso, o quizás ninguna. Y por eso, hoy que viene el rector, el decano, reitero mis felicitaciones al decano Mauricio Lobo por esta cátedra, para que recuperemos la memoria. Y a partir de que recuperamos la memoria, recuperemos estos valores, estas ideas, estos ideales, el ideario del doctor Castillo, y volvamos a refundar la Universidad del Salvador. No es buena idea albergar en esta casa de estudios imágenes de militares. No es buena idea. La donación de estas estatuas por parte de un embajador de República Dominicana, y él lo hace en aras de estrechar relaciones de cooperación con El Salvador. Pero nosotros no podemos olvidar nuestra historia, porque hablar de la democratización del país y hablar de la educación superior también implica tomar una postura. Y hay palabras sabias del pueblo que dicen: no se puede estar con Dios y con el diablo. Esta universidad tiene que seguir siendo laica, tiene que seguir siendo popular, pública, antimilitarista. Alguno puede decir: mire, ya pasó la Guerra Fría. No es cierto. La Guerra Fría continúa en este país. Si no, ustedes solo registren en las redes sociales la reacción de la derecha más recalcitrante por la canonización de Monseñor Romero. La reacción ha sido prepotente y abusiva ante un santo ya. Monseñor Alas inclusive ha ido más allá y ha propuesto que sea doctor de la iglesia. Eso es estar al nivel de Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué era ese mensaje? Muy parecido, ¿verdad?, a lo que en los años 60 se promovió con la educación y la democratización y con llevar la universidad al interior del país. El respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la ciencia al servicio de la nación, la ciencia al servicio del pueblo. Tenemos que volver a ese núcleo duro del pensamiento de Fabio Castillo como una brújula de las decisiones que en esta universidad se toman. Yo les agradezco su atención, espero haber llenado las expectativas de lo que me pidieron que hablara, y estoy en entera disposición para que podamos conversar, ¿verdad?, en algunas reacciones o preguntas que puedan haber. Muchísimas gracias.
Agradecemos la participación del doctor Azcúnaga y en este momento abrimos un espacio de diálogo, preguntas y respuestas si tiene el público sobre la ponencia expuesta en este momento. Si tienen una pregunta pueden levantar su mano para que se les lleve el micrófono. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, me parece una presentación muy extraordinaria. Felicito a los organizadores de la cátedra, en especial al decano Lobo y al maestro de Juventudes, Francisco Guzmán, que conoció personalmente al doctor Fabio Castillo. Bien, respecto a estos militares que están a la entrada, quizás habría que matizar de que se trata de Francisco Camaño Deños, que fue el que enfrentó la invasión norteamericana en República Dominicana en 1965. Y luego él se exilió en Cuba. De Cuba él partió con una expedición guerrillera en 1973, fue capturado por el ejército dominicano y fue fusilado. Sí, me parece de que habría que matizar ahí, y la propuesta que tú haces me parece excelente, ponerlo quizás a la par de Francisco Morazán, porque en realidad él fue un militar demócrata, patriótico, incluso amigo de Fidel Castro, pues él buscó refugio en Cuba y de Cuba en el 73 partió prácticamente a la inmolación. ¿Sí? De igual forma, Francisco Morazán, que está en la concha acústica, y también hay otro militar ahí por oficinas centrales, ¿sí? Francisco Malespín, que también fue pues, un general y que contribuyó mucho a la Universidad de El Salvador. ¿Sí? Yo únicamente quería tal vez ahondar en el hecho de que efectivamente la base teórica de Fabio es precisamente las reformas de Córdoba. ¿Sí? Claro, la pregunta es por qué no antes Cervelio Navarrete, ya en el 36, 18 años después de la reforma de Córdoba, o el doctor Llerena en el 50, no las impulsaron. ¿Sí? Y en realidad pues fue una gran visión de Fabio trasladar todos los postulados de la reforma de Córdoba aquí a la Universidad de El Salvador, y también fue una cuestión genial la creación de los centros universitarios. ¿Sí? Que fue pues una contribución cardinal al desarrollo académico de la educación superior en El Salvador. ¿Sí? La pregunta mía se centra sobre todo en la segunda rectoría de Fabio. ¿Sí? Como que hay un desbalance entre la primera rectoría y la segunda. Yo quisiera escuchar tus valoraciones, porque sé que tú también estuviste cercano durante la segunda rectoría, y cuál es la impresión que te dejó al comparar la primera, que fue brillante, sí, con la segunda, que estuvo llena incluso de muchos accidentes, desencuentros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, gracias, David. Ciertamente me centré en los orígenes del Centro Universitario de Occidente, pero quiero comentarles que muy pronto los santanecos, en menos de 15 años, estaban ya, allá por el 78, promulgando tener su propia carrera. No era la idea inicial. La idea inicial era que los primeros años se hicieran en Santa Ana, en San Miguel, y que por tercer año en algunas carreras, por segundo en otras, se vinieran para San Salvador. Pero muy pronto, en Santa Ana, los santanecos querían más, querían más, y era quedarse allí en Santa Ana estudiando. En esa época la calle pavimentada no llegaba hasta el centro universitario, apenas llegaba hasta abajo del estadio Oscar Quiteño, estadio que es municipal, ¿verdad? Y sigue siendo municipal.
De forma que durante los años 70, principalmente durante los años 80, el cierre de la universidad y otras circunstancias hacen que Santa Ana vaya teniendo un desarrollo paralelo en su infraestructura, ¿verdad?, y también en una cultura académica específica, distinta a la de San Salvador, con sus propios académicos, su propio claustro, su propio personal administrativo. Muy pronto llega a tener 1000 estudiantes el centro universitario, y a finales de los 80 los estudiantes resentían algo. Los de Derecho principalmente comenzaron a quejarse que ellos estudiaban toda la carrera en Santa Ana, pero tenían que venirse a graduar a San Salvador y los profesores de San Salvador los humillaban. Recuérdese que también en este país tan pequeño y microscópico como el de nosotros, la relación centro-periferia también se da. Nosotros somos periferia de los grandes núcleos económicos del mundo, pero también al interior de este país, ciudades como San Miguel, ciudades como Santa Ana, son periferia de San Salvador. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. El hecho que venga alguien del interior del país, ¿verdad?, no le da, y si me permiten la palabra, el lubricante social suficiente para que lo traten bien. ¿Verdad? Ya había crecido una burocracia en la universidad. A principios de los 60 no había gente nombrada a tiempo completo. A finales de los 80 ya había 1.300 trabajadores con un ejército burocrático y con los problemas que eso conlleva. Si a un estudiante de San Salvador lo tratan mal, a uno que viene del interior todavía lo tratan peor. Y esa es una realidad. Entonces los abogados que son peleoneros, ¿verdad?, se sentían mal que los trataran mal, ¿verdad? Venir a buscar y hacer los exámenes privados acá, ¿verdad?, las defensas públicas. Y comenzó a ir creándose la idea de que el Centro Universitario de Occidente tenía que pasar a ser facultad. Pero nuevamente tuvo que aparecer la mano de Fabio Castillo, y en el segundo periodo de su rectorado, del 91 al 95, viene y transforma los centros universitarios en facultades multidisciplinarias. Y eso hace que las facultades multidisciplinarias en lo académico ya no dependan de San Salvador. Las facultades multidisciplinarias por primera vez van a poder graduar, dirigir sus propios procesos de grado, de tesis, nombrar sus tribunales. Antes de 1992, si un estudiante estudiaba licenciatura en biología, no era estudiante del Centro Universitario de Occidente, estaba matriculado en la facultad de la especialidad. Los de Derecho eran estudiantes de allá, de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, no de la facultad, porque la facultad no podía administrar carreras porque no existía. Se tenía que crear la figura jurídica de la facultad. En más de alguna vez yo le escuché al doctor Castillo hablar que esas facultades con el tiempo tenían que convertirse en universidades completamente autónomas de la central, en un sistema de universidades públicas en el país. Esa idea ya no se llegó a desarrollar y seguramente habrá que darle más pensamiento e impulsarla. El segundo periodo del doctor Castillo nuevamente fue promovido por los estudiantes universitarios. Aquí estamos varios colegas que somos profesores.
¿verdad? Y qué bueno que somos profesores que nos identificamos con los estudiantes, ¿verdad? Porque fueron los estudiantes los que trajeron nuevamente a Fabio Castillo, ¿verdad? Y ellos promovieron que él participara. Ya un Fabio Castillo que ya estaba más entrado en años, y ya una universidad que ya había madurado en muchos aspectos y en otros se había descompuesto. La guerra le dio a la universidad, un espacio complejo para su desarrollo. Aquí hay muchos compañeros estudiantes y quiero compartirles que aún un tiempo esta universidad estuvo administrada por militares en ese periodo, entre el periodo de la reforma de Fabio Castillo a principios de los 60 y mediados al periodo de la década del 90, o sea, en 30 años la universidad había tenido su propio desarrollo, mal que bien. Es un tema para investigar, para quienes les atraiga cómo nos volvimos burócratas, cómo nos volvimos cuatreros. Es un tema interesante, ¿verdad? Cuatreros se le llama al trabajador que está esperando las 4 de la tarde para irse, sin importar la tarea que tenga que hacer, ¿verdad? Fabio Castillo se imaginó otra universidad en sus orígenes, una universidad que produjera ciencia, técnica, y uno de los proyectos que impulsó el doctor Castillo en el segundo periodo es un proyecto que muy poco se destaca cuando se habla del segundo periodo, y fue la reforma al reglamento de escalafón de la universidad. Esa reforma del escalafón, el doctor Castillo vio cómo estaba organizada y estaban organizados los profesores en la Universidad de Costa Rica. Él había vivido mucho tiempo en Costa Rica. Su exilio, la mayor parte del tiempo lo pasó en Costa Rica. Entonces, en el escalafón, en las primeras discusiones, tuvo que pasar algunos años después de que terminó el periodo del doctor Castillo, después del 95, para que el escalafón se aprobara, pero por ejemplo allí nos exige a los profesores que tenemos que publicar, investigar, y si no, no podemos ascender ni ganar más en nuestros salarios. Allí está establecido. Qué bueno que hay muchos compañeros que lo hacen, pero seguramente habrá quienes no tienen las condiciones necesarias para hacerlo, y por eso no publican. Condiciones subjetivas y materiales. Algunas objetivas son la obligación. Cuando uno está obligado a hacer algo, subjetivamente se obliga a uno también, ¿verdad? Lo van a despedir si no investiga, si no publica, ¿verdad? Y materiales es abrir los espacios, los presupuestos en las editoriales, ¿verdad? Abrir la revista, convocar para que la gente publique sus libros. Toda esa universidad todavía no la hemos visto, pero en la imagen y pensamiento del doctor Castillo así se le miraba. Y en el reglamento quedó establecido. El segundo periodo fue un periodo de reconstrucción de la universidad, y eso fue lo más complejo. Había que reconstruir la universidad que había quedado destruida por las intervenciones militares, había quedado destruida por los terremotos y había quedado destruida en un aspecto que todavía no nos reponemos, y es la destrucción lenta a través de un presupuesto injusto. A manera de ejemplo, en este año 2018, la Universidad de Costa Rica tiene como presupuesto alrededor de 652 millones de dólares para atender 40,000 alumnos. La Universidad de El Salvador tiene como presupuesto este año 73 millones de dólares para atender 60,000 alumnos. Un catedrático de la Universidad de Costa Rica, actualmente catedrático, ser profesor en Costa Rica no es igual a ser catedrático. Catedrático es una categoría. El salario de un catedrático ronda los 8,000 dólares. En El Salvador es la cuarta parte
lo que gana un profesor que ya tenga la categoría más alta. Son realidades con las cuales hay que enfrentarse. En la época, cuando viene el doctor Castillo, se enfrenta a una realidad que no existía en los 60. El feroz ataque de la derecha recalcitrante de El Salvador. A partir de que en los 60 el proyecto triunfa, la universidad se radicaliza en los 70. Hay un proceso de empoderamiento del estudiante universitario, de los profesores y de los trabajadores, y esa claridad ideológica los lleva a incorporarse directamente en la necesidad de transformar el país. Algunas de las personas de las que están en esta sala saben de lo que hablo. Profesores universitarios a principios de los 70, directores de departamentos, que decidieron incorporarse porque si no los mataban a ellos y a sus familias. Y se incorporaron a organizaciones guerrilleras, clandestinas. La derecha entabla en los años 70 una guerra directa contra la Universidad de El Salvador. Y eso hay que decirlo claramente. Aún en la izquierda, en el gobierno, lo logró comprender y no le asignó a la universidad lo que necesitaba. No le pudo asignar a la universidad lo que esta universidad necesita. Es tema de otra conversación. Los gobiernos de izquierda y su relación con la universidad. Entonces Fabio retoma la dirección de la universidad con un proyecto académico golpeado grandemente por la fuga de los mejores profesores. Los profesores que Fabio dejó en los años 60, los contratados, los extranjeros, tuvieron que salir. Hubo una fuga de cerebros. Profesores insignes. No ha existido otro sociólogo en esta universidad más importante que Alejandro Dagoberto Marroquín. A mí me sorprende cuando algunos compañeros de sociología citan a los profesores de la UCA, ¿verdad? No, sí. Alejandro Dagoberto Marroquín, en los años 60, estaba haciendo etnografía, sociología de primera línea en el país. Gente allegada al doctor Castillo. Fue a México a discutir con la élite intelectual mexicana. Allá llegó Dagoberto Marroquín. Entonces la universidad de los años 90 es bien distinta a la universidad de los años 60. No me voy a prolongar más en esto, pero los esfuerzos del doctor Castillo nuevamente se centraron en recomponer la universidad, en restaurar la gloria perdida. Restaurar la gloria perdida. Y se da en el marco de la finalización de la guerra en El Salvador. Y hay un acontecimiento que marca la suerte de esta institución. La dirigencia que negoció los acuerdos de paz no fueron capaces de visualizar la reestructuración de la universidad. Los acuerdos de paz no contemplan en ningún apartado cómo fortalecer la educación superior pública. Por el contrario, los 3 años que la universidad estuvo cerrada, del 81 al 83, permitieron que nacieran en este país, en algún momento llegaron a existir 54 universidades privadas. El golpe ha sido tan grande que actualmente menos del 30% de los estudiantes universitarios de este país están en la nacional y el 70% está en las privadas. Para este año hay 166,000
estudiantes matriculados en las privadas para este año. Cada uno paga un promedio de $1,500. Si hay alguien aquí de matemática, rápido nos puede hacer la multiplicación mentalmente, ¿verdad? Sin ver el teléfono, ¿verdad? 1,500 por 166,000, ¿verdad? Son varios millones de dólares la educación superior en este país. La educación superior pasó en los años 80 de ser, como dice la Constitución de 1950, la educación, la Universidad del Salvador es un bien social. En los años 80 la educación superior pasó a ser una mercancía. Pasó a ser una mercancía. Y había universidades por todos lados en el país. En 1995 que yo llegué a Santa Ana habían 7 universidades. Aquí tenemos profesionales de profesionales, ¿verdad? Por eso, jóvenes, y yo, aquí está el decano, hay que luchar por incorporar algún requisito en el reglamento de escalafón que en esta universidad tienen que trabajar los graduados de esta universidad o los extranjeros, graduados en el extranjero, incorporados por la universidad. Porque de esa forma nosotros garantizamos nuestra cultura académica. ¿Qué va a pasar si de repente y de manera paulatina van ingresando profesionales graduados de las privadas? Esto no es cuestión de ideología de un partido o de otro, es cuestión de sobrevivencia de la academia universitaria. Así es pues que David, redondeando, las condiciones en las que Fabio retoma el segundo rectorado son condiciones bien particulares de la finalización de la guerra, en donde los actores políticos que determinaron la suerte del país no visualizaron la educación superior, en ese caso la universidad pública, como un agente de lo que los compañeros acá han hablado en algún momento o han escrito: instrumento de desarrollo humano, estrategia de desarrollo humano. Muy bien, si alguien más quisiera preguntar o algo, bueno, aquí están los compañeros. Creo que esto da para mucho, porque aquí hay responsables de responsables del estado actual de la universidad, y ha dejado bien claro el doctor Ascuna. Por eso pues lamento de que, digamos, no se haya organizado bien, digamos, esto, para que unos 100, 200 personas, que era lo que en la época, no de la guerra, estamos hablando en los años posiblemente 70 o 60, estos auditorios pasaban llenos con el debate, la discusión, pero aquí se están sentando algunas premisas, ¿verdad? Que nosotros, al pegarnos, digamos, al partido, ¿verdad?, al frente, que conste, yo nunca me afilié al frente porque tampoco lo consideré mi opción, a que soy de izquierda, aunque sigo apoyando, nunca he votado por otro partido, como dicen, pero ese punto central que ha marcado el doctor Ascuna en los acuerdos de paz, el frente no tomó en cuenta esta universidad, y eso lo discutíamos, pero nos quedábamos callados, pues, por no cuestionar al partido, por no entrar en esa dinámica de que hacerle el trabajo a la derecha, pero el partido tampoco tomó un camino. Eso estuvimos en una reunión con el ministro de Gobernación, con el decano y ellos hablaron de este tema. Es que pues sí, dije que como Lorenzana dice, pues sí, él tiene sus amores no sé quién, el otro no sé quién, y estos están repartiendo por todos lados. Pero eso yo lo considero que no es el centro, digamos, sino que por qué la universidad derivó de esta manera. Y yo creo que después de esto, recopilando incluso todo esto, podemos sentar algunas premisas y hacer más investigación
porque la universidad fue intervenida en el 72. Todos los jefes que estaban tenían que haber pasado por el filtro de los militares y continuaron en los 80. Y el cierre de la universidad continuó porque las jefaturas, decanos y otros no movían que se abriera la universidad, pero eran socios de casi todas las universidades privadas. Y es posible que tuvieran control del Consejo Superior y de la AGU. Es decir, ese tema hay que investigarlo, porque nosotros obligamos al decano de ingeniería, porque ya nos habían pasado ingeniería a las escuelas de física, lo sentamos un día y lo obligamos a que abriera el ciclo. Digo, no, pero es que no hay locales. ¿Cómo no? La doctora Etelvina de Escobar alquiló un local que esa señora aquí la pasaron acusando que era de la CIA y de la derecha, y da la cuestión que ella alquila un local, saca el equipo y abre la universidad. Ella empezó a dar clases y muchos laboratorios y cursos que ella daba se activaron. Era la única de toda esa facultad y a lo mejor de la universidad. Entonces, al abrirse el ciclo, que el decano dijo, bueno, dijo, él socio de la Politécnica, pues, pero no hacía nada. Para hablar con él había que ir a la Politécnica y él, campante. Entonces, creo que habría que ver, porque la entrada de Fabio en la segunda etapa encuentra una universidad con grupos de poder dentro de los profesores, precisamente ya instalados y muy probablemente ligados a la toma de decisiones de sus aliados que estaban de socios en las universidades privadas. Entonces, para mí era parte, digamos, de ese juego, porque se empezó a controlar el acceso de los estudiantes. Es decir, yo recuerdo que se decía, mira, hoy solo tantos van a entrar, y los demás que vayan a las privadas y que los agarren. Entonces, eso era claramente ya una opción de controlar, y el pleito por el presupuesto se empezó a desactivar. Es decir, no hemos tenido una voz que decir, cada año queremos ese presupuesto, y se vienen 10 años del frente y no activamos eso, pues, esperando que nos llegara el maná del cielo, y no nos llegó. Nos llega ahora como parte de la propaganda política. Está bien, pues, si al final algo tiene que dar, ¿verdad? Pero no era eso, porque no hay una verdadera política, no solo para la universidad, sino que para sacar a este país de la pobreza, para mejorar la calidad de la educación de todos los jóvenes que no tienen oportunidad de mejores o de calidad de estudio en esta universidad, pero también se desatendieron. Entonces, pero la universidad como tal tampoco se planteó cuestionar eso, pues, por obvias razones. Pero ahorita que estamos en esta discusión, a lo mejor este grupo, el doctor Ascuna, que empieza ahí en Santana con este movimiento, digamos, porque al final a usted le vamos a echar la culpa, el doctor empezó allá, pero nosotros lo que hemos hecho es seguirlo, porque yo lamentablemente vine a última hora y me ha emocionado oír, digamos, cómo usted ha tratado el tema del doctor Fabio Castillo, porque yo también igual trabajé a la par de él y vi el derroche de personalidad y la visión que tenía, porque está hablando usted del escalafón, el sistema bibliotecario. Tuvo la habilidad para fundar es decir, la facultad ya estaba trabajada para armarla, pero la habilidad fue de él, política, de cómo lograrlo, y lo logró, ¿verdad? Es decir, a profesores visitantes, tenía un programa, trajo a un cubano, creo que para el sistema bibliotecario, que después se lo volaron también de aquí, va. Pero creo que son dos momentos diferentes, pero siempre, digamos, creo que la visión de Fabio de una universidad pública fuerte era clara y tenía claro lo que tenía que hacer. Por eso les dije en la última charla que di, es que el problema es que aquí hablamos mucho, que Fabio y un montón de conferencias, pero Fabio era pensamiento, o sea, tenía un pensamiento, tenía una visión, pero era acción. Es decir, rápido, él aterrizaba en lo que había que hacer y lo gestionaba. Cooperación internacional, lograba doblarle a veces el brazo al consejo que tenía. Ya los 2 últimos años de Fabio creo que fueron hostiles, ¿verdad? Completamente, pero aún así sacaba acuerdos, ¿verdad? Pienso que eso es valioso, y recuperar esa memoria incluso de actas del consejo, cómo es que él actuó, cómo lo logró, porque creo que
reconstruir todo ese pensamiento todavía falta mucho, ¿verdad? Y ahí es donde decanos, ustedes como decanos, dicen, miren, vamos a seguir con este esfuerzo, pues, dependiendo, digamos, también de los resultados, ¿verdad? Que se obtengan de los trabajos que han salido y establecer una ruta para reconstruir eso y qué hacer, ¿verdad? Ver, digamos, lo de la reforma de Córdoba, revisar cómo Fabio incorporó eso, cómo lo hizo y cómo nosotros podríamos continuar, digamos, en ese rumbo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera compartir que en 1985, nosotros, en ese momento, nosotros éramos la Sociedad de Estudiantes del SECU. Estamos hablando de la Sociedad de Estudiantes de Occidente, miembros también de la GEUS en ese momento. Y como Sociedad de Estudiantes se hizo un movimiento, me recuerdo que participamos en asamblea, nosotros los estudiantes, y justamente lo que usted dice, señora Cuna, peleábamos porque los que estudiábamos completamente allá nos graduáramos allá. De hecho, yo soy el primer estudiante graduado hoy en 1986, después de todo esto. Y concuerdo con esa parte con usted. También quisiera contarles, y yo sé que ustedes ya lo saben, pero es por nuestros estudiantes, que en 1983, cuando se apertura la universidad, nosotros los estudiantes nos vamos a registrar, pero recibimos clases fuera del centro universitario. Nosotros los estudiantes también, igual que el señor Guzmán, la Sociedad de Estudiantes de SECU, al menos en Santana, hacíamos fiestas, zarabandas, recolección de dinero para poder pagar los alquileres de donde estábamos estudiando. Yo creo que es la parte que le llaman la universidad en el exilio, ¿verdad? Hoy yo sé que ahí le llaman, en aquel momento nosotros simplemente vivíamos ese momento. Ahora, justamente, ¿cuál fue la participación del movimiento estudiantil? También estuvimos a punto de levantarnos porque habían cosas que los catedráticos estaban colocando y nosotros los estudiantes no estábamos de acuerdo. Así de radical también es el movimiento estudiantil en el que nosotros estábamos. Luego después se lograron los acuerdos y apareció la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Hoy me doy cuenta el gran valor histórico que esto tiene. Hasta hoy que lo estoy en esta cátedra me estoy dando cuenta. En ese momento simplemente éramos estudiantes, ¿verdad? No teníamos microscopios, porque cuando reaperturamos el edificio de la U, encontramos una universidad toda manchada, destruida. Se habían robado los microscopios, incluso la misma comunidad alrededor ahí hay una que se llama Colonia San Luis, ¿verdad?, que está enfrente. Mucha gente de la población aprovechó y se metió con los militares también a saquear la universidad. Y también nosotros los estudiantes de ese momento, nos decía la misma gente, ahí en esa casa, ahí tienen mesas y sillas que son de la universidad. Y ahí también vivían maestros universitarios, fíjese. Yo tengo nombres de algunos. Tuvimos que ir a tocar la puerta. Licenciado Stanley, le decía a uno de ellos que era biólogo, que nosotros lo queremos muchísimo. Usted tiene unos microscopios que son nuestros. Aquí están, muchachos. De repente nos dijeron, miren, hay unos, allá por la cancha de fútbol hay unos palos y ahí abrieron unos hoyos. Vayan a abrir, que ahí creo que están unos libros. Fue el bibliotecario don Santiago, ya creo que se retiró. Fuimos los estudiantes a desenterrar libros hoy. Por eso hoy que yo regreso, 30 años después, digo, puchica, ¿cómo ha cambiado la U? Hoy tenemos, los muchachos en el programa de distancia, tienen libros. Nosotros a pura separata. Libros nacidos que sacábamos, desenterrados, porque los libros eran prohibidos aquí. Entonces vean ustedes, digo yo, puya, tenemos, sí, hay problemas, ¿verdad? Pero también ha habido avances en algunas cosas y no hay que perder la esperanza. Ese movimiento estudiantil en el que yo estuve, la gran mayoría de los muchachos nos metimos a la guerrilla hoy. Yo soy uno de los que dejé mi carrera tirada. ¿Era mi vida o era la carrera? No me gradué de profesor. No terminé mi licenciatura aquí.
8 años las dejé aventados en esas montañas. Y hoy que vuelvo, 30 años después, digo, puya, porque mejor, yo soy uno que digo, mejor me hubiera quedado estudiando, ¿verdad? Pero bueno, no solo fui yo, fuimos una generación, creo que es la última generación de jóvenes que nos metimos. Creo que en esa están otros compañeros que hoy son altas autoridades como el señor Lobo y otros que yo voy conociendo y que no me conocían, y ahí vamos, ¿verdad? Entonces el movimiento estudiantil también dio su pelea. Entonces de pronto los acuerdos de paz, en realidad los acuerdos de paz, quienes peleamos la guerra, sabemos que los acuerdos de paz no era para darle dinero a la universidad, era para terminar el conflicto armado. Y creo que esa es la gran trampa en la que caímos, ¿verdad? Creer que una vez firmados los acuerdos de paz, todo iba a ser progreso, desarrollo, y no, el periodo de posguerra es el periodo más difícil. Bueno, y ya para ir cerrando, también en los años 80, en estos que yo soy estudiante y líder estudiantil, es cierto, llegaban maestros de aquí a San Salvador allá, pero con un gran miedo, oye, porque estaban asesinando y persiguiendo también a los profesores universitarios. Llegaban 1 mes, 2 meses, 3 meses y de pronto nos quedaban maestros. ¿Quiénes tuvimos que asumir también? Los estudiantes que éramos los más avanzados, empezamos y ahí tenemos nombres, por ejemplo en biología que yo estudié, un Carlos Linares, un Quique, todos éramos estudiantes de 3º o 4º año, pero éramos los más avanzaditos, pero también solo éramos como 7 o 9 estudiantes, ¿verdad? Entonces vean, también ese movimiento estudiantil, a pesar de todas esas dificultades, también dio parte académica de tal manera que este volado no se muriera, ¿verdad? Y bueno, de esa manera les puedo decir de que después de los acuerdos de paz se viene para abajo todo el movimiento estudiantil. No tenemos una JEUS, no lo tenemos. Yo le digo, me quedo asustado, digo, ¿cómo es que no tenemos? Y los estudiantes se quejan aquí, maestros que abusan de los exámenes, abusan de las muchachas, y bueno, y entonces aquí el movimiento estudiantil, ¿dónde está? Por lo menos para que pelee sus derechos más básicos, pues, ¿verdad? Que le respeten o que se den a respetar, que pongan las reglas del juego. La universidad somos los maestros, pero también sin alumnos, este volado está muerto. El corazón y la vida de la universidad son los estudiantes también, pero también que los estudiantes no abusen.